Hola, en este video les voy a mostrar cómo hallar el rango y la covarianza. Bueno, la definición de rango es la amplitud de la serie de datos ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que nos representa la diferencia entre un valor máximo y entre un valor mínimo y de un conjunto de datos. Nos muestra la distribución de los valores en una serie. Digamos que si el rango eh, es un número muy alto, es un número muy alto, entonces los valores están bastante distribuidos, pero si nos da el rango un valor más pequeño, entonces esto quiere decir que los valores están más juntos entre sí, están más cercas entre sí. Bueno, y el rango, el rango el rango se representa por la R. Y nos dicen, digamos que tenemos un número de datos. Digamos que tenemos un número de datos, que tenemos 20, tenemos 25, tenemos 25, 27, tenemos 27, tenemos el 30, tenemos el 35, tenemos el 36, el 40, el 45 y el 46. Entonces, la ecuación es así. El rango es igual a x final menos x inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, vamos a hallar el rango de estos datos. ¿Qué nos dice el valor máximo de estos datos? Que es 46 menos el valor mínimo, que es 20. Eso nos daría un rango de 26. Por ejemplo, no, perdón, nos dio un rango de 26. Entonces, como dije ahora, como nos dio un número cerquita al valor mínimo, o sea que es un valor pequeño, eso quiere decir que los datos están más cerca entre sí. Bueno, ahora les voy a explicar la covarianza. La covarianza es la relación entre dos variables y se representa y la ecuación es la covarianza. Covarianza se representa por la letra griega sigma. Digamos que sigma de x y y. La ecuación es igual a x sub i por y sub i por f sub i, dividido entre n, que es la frecuencia, o sea, el número de datos, menos la media de x por la media de y. Entonces, la covarianza nos indica el sentido o la correlación entre dos variables. Digamos que si el resultado de la covarianza es positivo, más grande que cero, la correlación entre las dos variables es directa, es decir, que si este valor sube, entonces el otro también va a subir. Pero, en cambio, si el resultado de la covarianza es negativo, entonces si un valor sube, el otro va a tender a disminuir. Entonces, esto sería una correlación indirecta. Bueno, ahora les voy a mostrar entonces un ejercicio de cómo hallar la, de cómo, perdón, de cómo hallar la covarianza. Entonces, digamos que, en, digamos que el x y y
el valor, la variable X y Y. La variable X y Y. La variable X y Y. Listo. Entonces decimos que en 3 horas, 1, 2 y 3, la hora 1, 2 y 3, se le preguntó a varias personas sobre las frutas favoritas. Entonces, que la fruta 1, que la fruta 2 y que la fruta 3, que esta podría ser uva, fresa y manzana. Listo. Que en la primera hora, que en la primera hora, eh, 22 personas escogieron la fruta 1, que en la segunda hora escogieron 10 la fruta 1, que en la tercera escogieron 20 personas la fruta 1. Bueno, que en la primera hora escogieron la fruta 19 personas, que en la que en la primera hora escogieron 9 personas la fruta 3, que en la segunda hora escogieron 15 personas la fruta 2 y que en la segunda hora escogieron la tercera fruta 5 personas. 5 personas. Y que en la tercera hora, escogieron la fruta 2 7 personas y escogieron la fruta 3 8 personas en la tercera hora. Listo. Entonces, nos da un total de... Aquí se encuestaron 50 personas, aquí 30 y aquí 35. Listo. Que por cada persona, digamos que, bueno, un total de que por cada fruta, en la fruta 1, 52 las cogieron, que en la fruta 2, 41 personas las cogieron, y que en la fruta 3, 22 personas las cogieron. Listo. Ahora, como estos son los datos agrupados, listo. Entonces, decimos que X y Y, que en la primer hora, que en la primer hora, la fruta 1, que en la primera hora, o sea, en la X1, o sea, la fruta, en la primera hora, escogieron esta, la fruta uva, que en la primera hora escogieron la fruta 2, que en la primera hora escogieron la fruta 3, que en la segunda hora escogieron la fruta 1, que en la segunda hora escogieron la fruta 2, que en la segunda hora escogieron la fruta 3 y que en la tercera hora escogieron la fruta 1, la fruta 2 y la fruta 3. Bueno, ya tenemos los datos aquí. Y ahora sacamos la frecuencia. La frecuencia es el número de personas que escogieron cada una de las frutas. Listo. Entonces, la frecuencia. Decimos entonces que en la primera hora escogieron la fruta 1, 22 personas. Que en la segunda hora escogieron la fruta 1, 10 personas. Que en la tercera hora escogieron la fruta 1, 20 personas. 20 personas. Que en la hora 1 escogieron la fruta 2, 19 personas. Que en la segunda hora escogieron la segunda fruta, 15 personas. Ahora, que en la segunda hora escogieron la fruta 3,
5 personas que en la tercera hora escogieron la fruta 1, escogieron la fruta 1, 20 personas, que en la tercera hora escogieron la fruta 2, 7 personas, que en la tercera hora escogieron la fruta 3, 8 personas. Listo. Ahora ya tenemos todos los datos ordenados. Entonces, en la ecuación que nos pide para hallar la covarianza, nos dicen que sigma de X y Y es igual a la sumatoria de los datos, X sub I por X por Y sub I por F sub I dividido N. Como en este caso nosotros tenemos la frecuencia, entonces es la sumatoria de toda la es la sumatoria de la frecuencia. Es la sumatoria de la frecuencia. Listo. Entonces, decimos que nos están, aquí es menos la media de X por la media de Y. Entonces, nos están pidiendo la media de X y la media de Y. Entonces, vamos a hallar la media de X y la media de Y. ¿Cómo se halla la media? La media, entonces, sabemos que se halla. Como estamos en una tabla de frecuencias, entonces, sería la sumatoria de los datos por la frecuencia sobre N, que es el total de personas, Listo, entonces, ahora, la media de X, que es igual a la sumatoria de X, a la sumatoria de X por la frecuencia. Entonces, decimos que, como estamos hallando la media de X, entonces, multiplicar la X por la frecuencia. Listo. Ahora, X por la frecuencia. Entonces, vamos a hacer este pedacito en esta tabla, que es X sub I por frecuencia. Entonces, decimos que ahora hallamos Y sub I por frecuencia. Bueno, ahora hallamos lo que acabo de decir. Listo. Entonces, multiplicar 1 por 22, 22. 1 por 10, 10. 1 por 20, 20. 2 por 19, 38. 2 por 15, 30. 2 por 5, 10. 3 por 20, 60. 3 por 7, 21. Y 3 por 8, 24. Entonces, ahora la Y sub I por F. Aquí es F sub I y F sub. Listo. Entonces, sería Y por F. Entonces, 1 por 22, 22. 2 por 10, 20. 3 por 20, 60. 1 por 19, 19. 2 por 15, 30. 3 por 5, 15. 1 por 20, 20. 2 por 7, 14. 3 por 8, 24. Listo. Entonces, ya tenemos cómo hallar la media de X y de Y. Entonces, como es la sumatoria, entonces la sumatoria de todo esto, da 200.
y la sumatoria de esto da 215. De la frecuencia da 115. Bueno, entonces decimos que como vamos a hallar la media de X, entonces 200 sobre N, que es la frecuencia, 115, que es igual a 1,73. Ahora, la media de Y, 215 sobre 115, que es igual a 1,86. Listo. Ahora ya hallamos la media de X y de Y. Ahora, nos están pidiendo la suma de X sub I por Y sub I por F sub I. Entonces, vamos a hallarla. Listo. X sub I por Y sub I por F sub I. Entonces, ¿qué? La sumatoria de estas tres. Listo. Entonces, ve la multiplicación de estas tres. Entonces, 1 por 1, 1, 1 por 22, 22, 1 por 2, 2, 2 por 10, 20, 1 por 3, 1 por 3, 3, 3 por 20, 60, 2 por 1, 2, 2 por 19, 38, 2 por 2, 4, y 2 por 2, 4, y 4 por 15, 60, 4 por 15, 60, 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, y 6 por 5, 30, 3 por 1, 3, y 3 por 20, 60, 3 por 2, 6, y 6 por 7, 42, 3 por 3, 9, y 9 por 8, 72. Listo, la suma de esto da 371. Listo. Ahora, como ya hemos hallado lo que nos han pedido, que fue esto y esto, entonces ya lo podemos reemplazar en la ecuación, que entonces nos dicen que sigma de X y Y es igual a la sumatoria de, X sub I por Y sub I por F sub I. Entonces, 371 dividido N, que es la frecuencia 115, menos la media de X, que fue 1,73, y la media de Y por la media de Y, que fue 1,86. Listo. Primero vamos a hacer la división y la multiplicación, y por último la resta. Entonces, sigma de X y Y, que es igual, está 371 dividido 115 da 3,22, menos la multiplicación de 1,73 por 1,86, que da 3,21. Listo. Entonces, 3,22 menos 3,21 da igual a 0,01. Entonces, como dije al principio, como la varianza nos dio positiva, entonces, si la variable X aumenta, la variable Y aumenta. Si la variable X disminuye, la variable Y disminuye.